Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en la asombrosa ciencia de cómo nuestros cerebros hacen para crear, procesar y entender el lenguaje. Pensemos en esto un momento. El lenguaje es sin duda nuestro mayor logro como especie, y lo más increíble es que cualquier niño en su desarrollo normal lo domina. Es una hazaña que, hasta el día de hoy, deja en jaque a las supercomputadoras más avanzadas. Para entenderlo bien, vamos a hacer un recorrido. Primero, cómo lo aprendemos. Después, en qué parte del cerebro vive. Luego, qué pasa si esa parte se daña. Y al final, veremos qué es lo último que la ciencia está descubriendo. Bueno, arranquemos por el mismísimo principio. Por ese primer año de vida que es una locura. El cerebro de un bebé logra algo que de verdad parece magia. A ver, imaginen esto por un segundo. Un bebé recién nacido tiene como un superpoder. Es un universalista del lenguaje. Su cerebro puede oír y diferenciar los sonidos de todos los idiomas del planeta. Sí, incluso sonidos que para un adulto sonarían exactamente iguales. Pero ese superpoder universal no dura para siempre. De hecho, se especializa a una velocidad de vértigo. Fíjense, en solo 12 meses, el cerebro pasa de hacer simples ruiditos a los 3 meses a balbucear sílabas a los 7. Y aquí viene lo interesante. Cerca de los 10 meses empieza a ignorar los sonidos que no escucha a su alrededor para volverse un especialista. Y al cumplir el año, ¡pum!, aparecen las primeras palabras. Claro, la gran pregunta siempre fue, ¿y cómo pasa todo esto? Durante mucho tiempo, la discusión estuvo dominada por dos gigantes. Por un lado, Skinner, que decía que aprendemos a hablar como aprendemos cualquier otra cosa, por imitación y refuerzo. Por el otro, Chomsky, que defendía que nacemos con una especie de chip de gramática universal ya instalado en el cerebro. Pero hoy sabemos que la historia es mucho más compleja y la verdad más fascinante. No es ni una cosa ni la otra. Resulta que los bebés son unos genios de la estadística. Su cerebro, sin que se den cuenta, está analizando patrones, frecuencias, como si fuera un pequeño científico de datos descifrando un código. Y ojo, porque aquí el contacto humano es la clave de todo. Hay un experimento que es increíble. Pusieron a unos bebés a interactuar con una persona que les hablaba en mandarín y empezaron a aprender los sonidos. Luego, a otro grupo le pusieron exactamente la misma lección, pero en una tele. ¿El resultado? Cero aprendizaje. Nada. El cerebro del bebé necesita la interacción social para que se encienda el interruptor del lenguaje. Y ese aprendizaje se potencia con algo que los adultos hacemos casi sin pensar, el famoso hablarle al bebé. ¿Vieron? Ese tonito más alto, hablar más despacio, exagerando las palabras. Bueno, eso no es casualidad. Es como si le estuviéramos dando al bebé el lenguaje en alta definición, bien clarito, para que su cerebro de estadístico pueda detectar los patronos mucho más fácil. Ok, entonces el código está descifrado. Pero, ¿dónde se guarda todo eso? ¿En qué parte del cerebro vive el lenguaje? Bueno, vamos a intentar dibujar ese mapa. Las primeras pistas, como suele pasar, vinieron de la desgracia. En el siglo XIX, médicos como Paul Broca y Carl Wernicke, al estudiar pacientes con lesiones cerebrales, se dieron cuenta de algo. Había dos zonas específicas, casi siempre en el lado izquierdo del cerebro, que parecían ser fundamentales. Una para producir el habla y otra para entenderla. Y con eso se creó el primer mapa del lenguaje en el cerebro. Era un modelo bastante simple. Imaginen una especie de cable que conecta el área que entiende, la de Wernicke, con el área que habla, la de Broca. Y esta idea, tan directa, fue la que dominó la neurociencia por casi 100 años. Pero claro, la ciencia avanza. Y ese mapa tan simple y ordenadito estaba a punto de hacerse mucho, mucho más complejo. Con la llegada de tecnologías que nos permiten ver el cerebro en acción, en tiempo real, bueno, el panorama cambió por completo. Resulta que no son solo dos estaciones conectadas por una vía. ¡No! Es más bien una red gigantesca. Ahora se habla de al menos 3 grandes sistemas que trabajan juntos. Uno para implementar los sonidos y la gramática. Otro que conecta el lenguaje con nuestras ideas. Y un tercero enorme que es donde guardamos todo nuestro conocimiento del mundo. Y la evidencia más fuerte de que esto funciona como una red y no como puntos aislados, la encontramos cuando algo sale mal, cuando una parte de esta red se daña. Hablamos de la afasia. Es una condición muy dura, causada por un daño cerebral, pero que a la vez nos ha enseñado muchísimo sobre cómo está organizada toda esta maquinaria del lenguaje. Las dos formas más clásicas, por llamarlas de alguna manera, son las que se relacionan con esas primeras áreas que se descubrieron.
la afasia de Broca, que complica la producción del habla, y la de Wernicke, que afecta la capacidad de entender. En la afasia de Broca, el esfuerzo es enorme. Las palabras salen a cuentagotas, casi sin gramática. Pero la idea central, los sustantivos, están ahí. Hay una lucha por comunicarse. Ahora, el contraste con la afasia de Wernicke es total. La persona habla con fluidez, con la melodía correcta, pero las palabras no tienen sentido. Es lo que se conoce como una ensalada de palabras. El motor del habla funciona, pero está desconectado del significado. Y hay más tipos, como la afasia de conducción. Esto nos enseña algo clave. No se trata solo de las ciudades o centros del lenguaje. También importan las autopistas neuronales que las conectan. Si una de esas autopistas se daña, aunque las ciudades estén intactas, la comunicación en la red falla. Entonces, todo esto nos trae al presente. Pero la ciencia no para. ¿Qué es lo que sigue? ¿Hacia dónde va nuestra comprensión de esta maravilla que es el lenguaje en el cerebro? Bueno, para empezar, estamos mirando más allá del hemisferio izquierdo. Ahora sabemos que si el izquierdo se encarga de las palabras, el derecho se encarga de la música del lenguaje, la entonación, la emoción, el sarcasmo. Sin el hemisferio derecho no captaríamos el verdadero sentido de lo que se dice, y ni hablar de lo que estamos aprendiendo con el bilingüismo, que nos muestra una plasticidad cerebral increíble. Y esto nos lleva a repensar por qué es tan difícil aprender un idioma de grande. Quizá no es que haya un periodo crítico que se cierra y ya está. Parece ser un compromiso neuronal. Es decir, el cerebro se vuelve tan pero tan experto en su primer idioma que esa misma maestría es la que crea una especie de interferencia cuando intenta aprender otro sistema. Y esto nos deja flotando una pregunta final que es enorme, ¿no? Si nuestro cerebro se compromete de esta manera con lo que aprende, ¿cuál es entonces el verdadero límite de nuestra capacidad de aprender y de nuestra plasticidad?